todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol. Hace unos minutitos nada más terminó el primer partido de esta fecha número 13 entre Tigre y un Tigre que terminó ganando, sí, frente al Boys, uno de los duelos más importantes que se dan por lo que tiene que ver el descenso. Un Tigre que logró el triunfo. En un ratito va a arrancar el partido que nos va a dar Central en unos minutos nada más frente a Belgrano de Córdoba. La gente de Central, digo, después del clásico, este es el recibimiento que le van a dar a los jugadores como local. Un partido interesante. Ahora vamos a hablar de las formaciones y noticias que tienen que ver con lo que va a venir en esta fecha número 13, con un Boca que viaja sin Riquelme para cuidarlo para un clásico. Recordemos, fecha entre semana, va a arrancar el martes que viene, de martes a jueves, y se va a dar el clásico de Boca y San Lorenzo, así que se va a quedar un poquito más. Poniendo de lateral a un juvenil que venía formando parte de la primera división de River, pero tampoco, sorprendió muchísimo. Sobre todo, también, hay otros cambios dentro de los 11 iniciales, pero vamos a desarrollarlo de a poquito. Y tenemos, mañana también va a jugar Racing. Tenemos muchos partidos interesantes, sobre todo también teniendo en cuenta lo que sucedió esta semana con la Copa, ¿sí? De 5 argentinos, 4 terminaron pasando y uno terminó quedando afuera, que fue el día de ayer Newell's, donde a partir de eso después Berti decidió dar un paso al costado de la institución de Rosario, analizar quizás si fue lo ideal o no, pero tenemos un ratito, ya están saliendo a la cancha los equipos para enfrentarse en este segundo partido de la fecha número 13, así que arrancamos rápido. María Clara Rositano, mi nombre, en vez de uno hoy tengo 2 operadores, me vinieron los 2, Lucho y Nico están del otro lado. Max, ¿tenemos formaciones? Buenas noches, Clarita, para vos, para los chicos y para todos nuestros oyentes. Tenemos las formaciones. Antes decir que es realmente espectacular el recibimiento que está teniendo en estos momentos el club rosarino de Rosario Central, luego de haber ganado el clásico ante Newell's y como visitante. Bien, ¿las formaciones? Bien, quería hacer un parate. El local entonces está en cancha con Manuel García, Ferrari, Berra, Donati y Delgado, Medina, Neri Domínguez, Jesús Méndez y Carrizo, y arriba el Loco Breu con Franco Niel. ¿Tenés ahí el banco de Rosario Central? Porque el día de ayer, estuvo concentrado en este partido, para este partido, el Chino Luna, pero se resintió durante la semana, sintió una molestia de la lesión que le tenía Maltrael, que terminó haciendo que finalmente ingrese Niel, por lo menos el partido pasado, y termina convirtiendo, y esta vez también. Así que todavía estaba un poco en duda si formaba parte del staff que iba a estar en el banco o no. Por el lado del Pirata. El Pirata está en cancha con Olave, Pierre Barrios, Lolo, Abeldaño y Quiroga, Rigoni, Farré, Tete González y Velázquez, y arriba el Picante Pereira junto a Cela Rayán. ¿Cómo es el mediocampo, perdón? Repetimos. Dale. Por derecha Rigoni, el doble 5 con Farré y Tete González, y por izquierda Jorge Velázquez. Bueno, ya casi que el equipo ideal de Zielinski, después de tantas expulsiones y un poco de lesiones, Maltraer termina poniendo hoy sí, después de tantas fechas, el equipo ideal. Sí, lo único que se podría destacar es la dupla ofensiva, que está el Picante Pereira junto a este joven que viene de convertir el polémico no gol tras River. Que general Russo Zielinski utiliza un número 9, ¿no? Sea por caso el uruguayo Bueno o el Cookie Márquez. En este caso parece que el joven, quien lleva la número 10, se ha ganado el puesto de titular. Y a fuerza de nada, de un gol que termina dándole a Belgrano uno de los triunfos más importantes desde lo anímico, pero digamos que no hizo
demasiado en el resto del partido como para ganarse el puesto, pero lo que sí también es real y hay que destacar es que si él termina ingresando, también tiene que ver con una falta de contundencia del resto de los delanteros como para no rendirle tanto a este equipo del ruso Zielinski. Tengo la misma visión que vos, Clary, creo que es acertado lo que decís. Por ahí estos números 9 que marcamos no venían en su mejor momento. Y este joven, Lucas Elarrayán, hay que destacar que al menos en Córdoba y más que nada en el Pirata Cordobés se lo ve con muchísimo futuro, hablan muy bien de este joven y por eso es tal vez que tenga la número 10 en la espalda y que hoy Zielinski lo ponga como titular. Bueno, vamos a ver si en unos minutos podemos tener comunicación con la cancha de Tigre, a ver si podemos hablar con alguno de los protagonistas de este triunfo importantísimo, que tiene que ver sobre todo también con una levantada anímica que tuvo el equipo. Había arrancado, nunca dimos la vía de comunicación, ¿no? Perdón. No aún, pero bueno, hacemos el paréntesis entonces, señores. Hacemos el paréntesis. Nuestro Facebook, Metegol Programa, nuestro Twitter, @Metegol740, nuestro blog, metegolprograma.blogspot.com.ar, nuestro mail, programametegol@gmail.com y nuestro canal de YouTube, Metegol Radio. Si no, nos llamás al 486-422-30, 486-13193 o nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302. Ahora sí redondeo un poco la idea. Un Alegre que en su momento estuvo a punto de renunciar o de tener un paso al costado junto con también una decisión de la dirigencia. Si bien él no podía tampoco encontrar el equipo, la dirigencia veía que tampoco iba a haber muchas posibilidades de salir. A partir de un empate, de uno de los últimos empates que tuvo, dijeron, bueno, a partir de este te bancamos uno más y empezó a ganar. Quizás ahí está, o se demuestra el espaldarazo también de los jugadores y sobre todo, y acá también hay que darle la derecha en algún punto con la inclusión de Nehuen Pan en este equipo, que le está demostrando y mucho, el autor del primer gol y el que asistió a Pérez García en el segundo gol, con lo cual te marca una diferencia en los partidos y últimamente del pie también de Pérez García son los dos mejores que tiene este Tigre. Dos ítems a destacar importantes es que hoy Tigre acaba de ganar una auténtica final contra un rival directo por no descender a la próxima temporada a la B Nacional. Y por otro lado, es como vos lo decías, Clary, el técnico Alegre, que pasa de estar prácticamente afuera a estar totalmente adentro. Con los últimos 2 partidos sumó 6 unidades. Repetime entonces las formaciones en estos momentos, en un minutito nada más va a arrancar el partido entre Rosario Central y Belgrano de Córdoba, dale. Rosario Central, Manuel García, Ferrari, Berra, Donati, Delgado, Medina, Neri Domínguez, Jesús Méndez y Carrizo, Abreu y Fran Coñel. Por el lado de Zielinski, Olave, Pierre Barrios, Lolo, Abeldaño y Quiroga, Rigoni, Farré, Tete González y Velázquez, Pereira y Cela Rayán. Arbitra. Aval. Ahí estamos. 486-422-30, 486-13193. Lucho, deja de comer. 486-422-30, 486-13193. Si no, nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302. Cuidado que te va a escupir todo, ¿eh? Ahí venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 15. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspician este programa Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás: andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acércate a Las Flores 499 Wilde. Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristi. Recoleta,
4826-6682. Librería Giraud. El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad en textos en sus dos direcciones: historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz 1492, esquina Paraguay. AMB Porteros Eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. Si no, nos mandas un mensajito de texto al 1163211302. Me parece que voy a pedir que vengan más seguido los dos, ¿no? Ahora me entra uno de los operadores, me lleva mate. Eso es... Yo quiero que esto pase más seguido, entonces, ¿no? Igual después, en un ratito por ahora, me parece que Maxi te va a pedir una cerveza más que un mate. Pero yo no me hago cargo, es lo único que voy a decir. Me encanta la función de hoy de Lucho, ¿no? No labura y está comiendo, repartiendo mate. Está bien. Está bien, la está pasando bien. Eso es alguien que disfruta de su trabajo, ¿no, Nico? Definitivamente no se puede. ¿Qué quejar. trabajo? Por el Lucho. Bien, y de paso aprende algo de fútbol, que yo creo que todavía igual nos va a costar. Pero tuvimos en toda esta semana una semana muy copera, con una noticia triste para la ciudad de Rosario, sobre todo, teniendo en cuenta, a ver, que después del clásico, primero que en aquel partido no se logró el resultado, y después el día de ayer termina quedándose afuera en un partido donde, a ver, los dos iban a buscar, y me parece que Newell's tenía mucho más para perder que el equipo colombiano, el único equipo colombiano que está en esta fase de octavos, y termina, a ver, perdiendo, no sé si de mala manera, porque, digo, la gente le reconoció mucho el esfuerzo al equipo, pero a mí me daba la sensación, digo, ya cuando iban 70 minutos, que no faltaba demasiado, que si bien el equipo lo buscaba, el gol a través del toque, a través del buen juego, me parece que faltaba, digo, más gente. A ver, digo, Newell's iba y atacaba, no, está todo bien. Newell's iba y atacaba y distribuía muy bien la pelota, pero había tres jugadores en la mitad de la cancha. Y faltando 5 minutos, las últimas pelotas paradas, Guzmán no las fue a buscar. Y digo, la verdad, si te estás quedando afuera, perder por 3, 5, 7 goles no es mucha la diferencia. El del honor lo hiciste, ibas 3-1. ¿Por qué no ir un poquito más allá? Digo, a veces también hay que dejar soltar un poco la filosofía con la que uno juega para buscar un resultado. Y digo, y es lo que vemos muchas veces. Digo, cuando Ramón Díaz le ganó a Boca, dejó de lado el esquema táctico que a él le gusta y dijo, bueno, este partido lo tengo que ganar. Newell's ayer lo tenía que ganar, no tenía lugar a que no se dé el resultado. Digo, tenía un hombre de menos, pero el equipo colombiano también lo tenía. Pienso que en esta película hay protagonistas y actores de reparto, ¿no? Como para cualificar más o menos la responsabilidad de cada uno de los jugadores. Los protagonistas de anoche en Rosario fueron por caso Víctor López, que tontamente a los 4 minutos se hace expulsar. Está bien. Se llevó uno, Clary. Igual pero dos cosas. Digo, no dejó al equipo quizás tan mal en comparación si uno hace un balance. Cuando miramos el resultado final, estamos hablando con el diario del lunes, lo de Víctor López no está nada bien. Luego del resultado, ¿no? Está bien, fue 1-1. Pero además de que fue tontamente expulsado, hay que destacar que tiene 30 y pico de años Víctor López. Es un jugador con vasta experiencia y que creo que se equivocó enormemente. Otros protagonistas, el Patón Guzmán, se equivoca fuertemente en 2 de los 3 goles del equipo colombiano. Y ojo, porque venía pasando, yo lo dije cuando jugaron contra River, Guzmán no viene siendo la figura que venía siendo. Y fue responsable también en varios goles. Creo que si me voy a poner a pensar en Central también, digo, no es que
viene siendo el fuerte que lo solía hacer y que acostumbraba quizás a que el defensor se podía relajar un poco. No tiene el mismo nivel en este momento y eso es cierto. Otro de los protagonistas, Maxi Rodríguez. Lamentablemente tuvo que salir a causa de una lesión o se resintió nuevamente cuando faltaban 10 minutos para que termine el primer tiempo. Y también actores de reparto, por caso, la ausencia... También, perdón Max, el otro día estábamos hablando de la inclusión de Heinze en el superclásico rosarino, donde terminó casi todo el partido y bien, a pesar de que pensábamos que no iba a ser así. Cuando vos decías en aquel momento la posibilidad de la inclusión de Maxi Rodríguez, yo te dije, no, Maxi Rodríguez no está, no llega desde lo físico y se lo puede llegar a forzar para que esté el miércoles en la Copa. Se lo puede llegar a forzar. Digo, no estaba en los días de recuperación. Y ahí tenés la respuesta. Digo, no tengo duda de que Maxi Rodríguez debe haber asumido toda responsabilidad. Mira al técnico y dice, yo quiero estar. Yo creo que cabeza de grupo mirar eso y decir, pero yo prefiero, digo, hacer un balance un poco más allá. Hoy tenemos la chance y de última, ponerlo en el segundo tiempo. Digo, podés hacer otras cosas. Sí, es cierto lo que vos planteás, Clary. También es cierto lo que me refería a los actores de reparto, la ausencia de Gringo Heinze, un jugador fundamental para la defensa de Newell's, y más si a los 4 minutos te lo echan a Víctor López. Está bien, pero anoche era el partido de Newell's. Sí, pero bueno, no te da desde lo físico. De los 3 resultados... mucho más grande todavía. No, coincido, eso totalmente. De los 3 resultados posibles, 2, o sea, el 66% le servían a Newell's. Solamente el que no le favorecía fue el que le tocó ayer, que fue caer como local. Nadie lo tenía pensado, nadie lo tenía en los planes. Lamentablemente termina perdiendo 3-1 ante un equipo colombiano muy organizado y que tuvo puntos altos a destacar. Qué lindo Osorio, entregando papelitos a los jugadores, la verdad que... Un buen detalle de color, ¿no? El técnico cafetero. El volante Cárdenas la descosió enterita, muy bien lo que juega, ante la ausencia de su mejor jugador, que fue quien se hizo expulsar, el número 10, Cardona, este joven rebelde que tienen, pero muy bueno dentro de la cancha. Cárdenas y también Juan Valencia fueron los puntos a destacar de este equipo que yo, por lo menos, lo había dicho, es mi principal candidato a ganar. Entró por la ventana a la próxima fase, veremos cómo sigue. Bien, quien sí no es la misma historia, no es el mismo resultado, digo, el día de ayer jugó también Arsenal, pero en realidad lo que iba a buscar el equipo de Sarandí era, terminar mejor la fase de grupos, digo, quedar en una mejor posición en tabla para definir con mayor prebenda en la siguiente etapa, nada más. El resultado también, el Santos también iba en busca de lo mismo, los dos clasificados sin ningún problema, y se notó también en el equipo que termina planteando Alfaro, un equipo con jugadores suplentes, pero que terminan demostrando que están, y muy buen juego. Sí, sin dudas, coincido lo que decís. Yo creo que Arsenal, al estar tranquilo en Copa, por eso fue el equipo que puso ayer en cancha, pero también hay que destacar que el conjunto de Alfaro hoy está muy complicado en el torneo, se encuentra último con apenas 10 unidades y ese es un ítem que seguramente tanto como Alfaro, los jugadores y la actual dirigencia del equipo de Sarandí le deben preocupar y mucho, ¿no? En la próxima ronda, no me quiero adelantar, pero sí, ya que hablamos de Arsenal, le ha tocado Unión Española, el conjunto chileno, que fue uno de los protagonistas de grupo de San Lorenzo. A priori, un rival accesible. Ahora vamos a ir con todos los cruces. También San Lorenzo terminó demostrando de muy buena forma y comparado con lo que venía haciendo, uno a veces dice, da la sensación de que que suben el pie del acelerador, porque no se entiende cómo pueden empatar un partido, un 1-1 frente a un Independiente del Valle, que es un equipo que
sin desmerecer, nadie espera. Y cómo pueden ganar de repente el partido como lo ganaron el miércoles. Frase, que viva el fútbol. Y eso es también para los más suspicaces, que mientras estaban disputando estos partidos y luego también de haberlos finalizado, dejaban como un halo de sospechas que algo estaba arreglado, que los jugadores de Botafogo no corrían, que cómo podía ser que Unión Española... el fútbol en su máxima pureza fue lo que ocurrió en este grupo, en esta definición, tanto en el partido de aquí de San Lorenzo, el más importante para nosotros los argentinos si se quiere y para nuestro programa, ese 3-0, ese último gol en el minuto 88, que en la numerología significa el Papa y San Lorenzo y demás, todo viene de la mano, y el otro enorme encuentro que disputaron en Chile, el puntero, nada más ni nada menos que Unión Española, quien ya salió a cancha clasificado a la próxima ronda, y este humilde equipo ecuatoriano, quien no solo se llevó los 3 puntos de Chile, sino que jugó un tremendo partido y le convirtió 5 goles al puntero del grupo. Es algo a destacar. Independiente de José del Valle Terán. Acá, antes de esta Copa Libertadores, muy poco lo conocíamos. Hay que sacarse el sombrero con este equipo que lamentablemente termina quedando afuera. Y voy a contar una intimidad hasta algún punto. El día anterior, Lanús jugó su partido. Después de muchas, fue un partido demasiado chivo, hablando bien y pronto en lenguaje futbolero, con un penal, con una situación de que se termina atajando, con una revuelta en los últimos minutos, con un Silva muy caliente. Y después de eso hablo con un protagonista de San Lorenzo y digo, y bueno, y si ayer Lanús pudo su partido, ¿por qué ustedes no van a poner mañana? Uno esperaba medianamente, real, después de lo que vivió Lanús el día martes, donde también tenía un resultado, a ver, si bien le favorecía el empate nada más, después el resto se estaba dando como para que Lanús quede afuera. Sí, sin dudas, pero bueno, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto cuenta con ese plus que le otorgan sus jugadores. Marchesín es partido a partido, va mejorando su nivel, el arquero que ya no es una sorpresa sino una realidad, no solo de Lanús sino del fútbol argentino, se ha asentado en ese arco y lo ha venido demostrando en estos últimos encuentros. Ahora, en algún punto a veces hasta miedo de decir que no lo pateen otra vez, tantas veces venía pasando en el fútbol argentino que uno decía después de eso, ahí sí, no sé, agarrate. Sí, sin duda algunas. A ver, tuvo mucha actividad, tal vez por ineficacia de la línea de medios de Lanús, que no podía contener al conjunto del Toto Berizzo, hablamos de O'Higgins, pero supo responder muy bien. Y también hay que darle unos puntos a la defensa de Lanús, que colaboró con su arquero en todo momento. Sí, bueno, uno no le sorprende, si empieza a nombrar esa defensa, empieza a hablar de jugadores importantes por un lado que se conozcan entre ellos, y un costado de la defensa ha jugado junto en Huracán, y por el otro lado un defensor como Pablo Goltz que es pedido para la selección. No sorprende en algún punto la solidez de la defensa de Vélez, de Lanús, pero estaba pensando en Vélez ahora sí. ¿Terminó finalmente como el mejor puntero? Vélez, hablamos. Sí, 15 unidades para el Fortín. Bien, definiendo así todas las fases de local, hasta donde tenga que llegar claramente. Hasta donde llegue, exactamente. Vélez con 15 unidades, entonces, primero de los 16 clasificados a la próxima instancia, va a jugar contra el peor segundo, que en este caso es Nacional. Impecable, sobre todo un Vélez que ponía un equipo alternativo, un Nani que no venía teniendo quizás tanto ruedo, yerra un penal y después termina convirtiendo el gol del triunfo para la tranquilidad del equipo de la gente velezana. Ahora sí, vamos con los cruces. Bien, ¿qué cruces?
por favor. Sí, claro. Muy bien, Clary, acá los tengo a mano. Entonces así se quedaron los octavos de final de esta actual Copa Libertadores. ¿Del lado A o lado 1, no sé cómo le llaman ahora? ¿Cómo le pusieron? A ver, tengo Nacional Vélez, en este caso, como dijimos, el peor segundo ante el mejor primero. Luego sigue San Lorenzo Gremio. Sí, San Lorenzo estuvo, no sé exacto en este momento el dato, pero fue muy por mínima diferencia, estuvo a punto de enfrentarse contra Vélez. Sí. Hubiera sido una llave de octavos muy fuerte. Mirá, se puso a trabajar. Bueno, seguimos. Lanús contra Santos Laguna. Sí. Creo yo el cruce de octavos más atractivo que va a tener más complicado, esta próxima lo peor fase. Que le podía pasar a Lanús. Sin duda alguna. Atlético Nacional contra Atlético Mineiro, contra el conjunto de Nico Otamendi y Ronaldinho, y Nicolás Anelka, el Puma, que el domingo arriba a Brasil y se suma al conjunto para disputar la Copa Libertadores. De Strongest de Bolivia ante Defensor Sporting. El León de Mauro Boselli, que dejó afuera a Flamengo, contra Bolívar. Cruzeiro empieza de local contra Cerro Porteño y finalmente Arsenal de Sarandí contra Unión Española. Bien, no tenemos más tiempo porque si no eso te iba a decir, los argentinos están casi todos de un lado y no así el resto. Creo que Arsenal termina quedando del otro lado, o todos quedan de este lado del mismo lugar. Por eso salvo Vélez, los otros tres equipos argentinos clasificaron como segundos. 48642230, 48613193, o nos mandás un mensajito de texto al 1163211302. Ya venimos. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM 740. Rebelde, la radio que vos elegís. Espacio publicitario. ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ahí va queriendo. Te invitamos a recorrer juntos la patria. Sábados de 14 a 16. Recorriendo la patria, un programa de intercambio cultural. Idea y conducción, Blanca Liliana Mazacote. Producción general, Guillermo Aguilar. Recorreremos juntos la patria a través de sus historias, su poesía, sus costumbres, su cultura y la buena música latinoamericana. Voy andando los caminos del pueblo mexicano, compartiendo costumbres, recorriendo la patria americana. Recorriendo la patria, todos los sábados de 14 a 16, aquí en tu radio AM 740, Radio Rebelde. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Espacio Armenio. Los sábados de 16 a 19 horas, con la conducción de Sergio Balequian, por Radio Rebelde AM 740. No pares de escuchar. Sigue el espacio armenio junto al Sergio Balequian. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Fin espacio publicitario. Transmite Radio Rebelde AM 740, nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar. o nos mandás un mensajito de texto al 1163211302. Esto es genial, no, perdón Maxi, pero estaba intentando antes comunicarme con nuestro colega y amigo ese Corti que estuvo ayer en Arsenal a ver si nos podía, pero no tiene ningún audio para pasarnos, así que no, mejor. Un saludo a Ezequiel ahí. igual. Tenemos 3 punteros, entre ellos Colón, San Lorenzo y Estudiantes, que encima además tienen partidos, bueno, el de Estudiantes yo diría que no sé si es el más atractivo, pero tienen partidos atractivos para disputar, o por lo menos rivales que promete, digo, son los partidos que uno dice, bueno, me siento a ver, digo, un Boca-Colón, Colón-Boca, mejor dicho, San Lorenzo-Lanús, digo, son partidos que prometen y mucho. Lo bueno es que para Colón en algún punto, no bueno, quizás, digo, que sabe jugar o no, con presión, por eso digo si le sirve o no, el resultado lo va a tener puesto, por lo menos el de San Lorenzo, que va a jugar mañana noche. Dentro de todo, uno nunca sabe si sirve o no sirve esa presión, pero partido atractivo. Sin duda, juega con una presión, pero la podemos calificar también de una linda presión, ¿no? No es lo mismo mirar a todos o a casi todos desde arriba que mirarlos a casi todos desde abajo. El equipo de Diego Sela, que antes de que comience este campeonato ni ellos mismos pensaban que podían llegar a estar en el arranque de la 13ª fecha como punteros de este torneo final 2014. Viene haciendo muy bien las cosas, si bien venía de perder 3 encuentros y sigue como puntero, en líneas generales es totalmente destacable lo que está haciendo el conjunto santafesino. Te cuento, Clary, a vos y a nuestros oyentes que el Zabalero aún no ha confirmado el equipo, pero probablemente sean 3 los cambios para enfrentar a Boca en el cierre de esta 13ª jornada el domingo a las 21:30 en el Gigante, mira lo que digo, en el Cementerio de los Elefantes. Como decíamos, es casi un hecho que Germán Conti ingrese por el uruguayo Alcoba en la saga central, porque este último ha llegado a la 5ª amarilla, sí. Mientras que Carlos Luque cumplió la fecha de suspensión y seguramente reingrese en lugar del joven Gustavo Villarroel. Luego la gran duda es quién reemplazará a Luis Castillo en el medio, quien está también suspendido. Por lo pronto, el técnico probó con Poblete en la mitad de la cancha, mientras que Meli se movió al sector derecho de la defensa. ¿De la defensa? ¿De la delantera? No, de la defensa. Hablamos de Luis Castillo, el número 4, actual 4 de Colón, quien, bueno, como dijimos, no está. Dijiste mientras que Meli. Meli, sí, quien juega, el joven Meli, que está jugando en el medio. Osela ayer lo probó. Ramón. Sí, o un Mostaza Merlo con Pancho Cerro, que lo pone al 5 de 4, bueno, esas cosas. Sí. O Bianchi también, con Jesús Méndez o Herbes, poniendo de 4. Sí. Sí, eso se inventó. Y por el lado de Boca, en la práctica de hoy, tampoco está confirmado el equipo, pero... Mira, ojo con Colón, porque, a ver, si bien Alcoba es que hoy está fuera por 5ª amarilla, así es. Colón sigue teniendo 4 jugadores con 5ª amarilla. Ojo Colón. Porque además el siguiente cruce me parece que también es clave. Si bien este partido con Boca es muy importante, por lo que se está jugando Colón, más que nada no porque sea un rival directo ni nada, sino por la gloria, por esta cuestión de, bueno, es contra un grande, estoy de local y estoy puntero, por eso. Pero el siguiente se viene Newell's. Ojo, porque Newell's te va a querer ganar a toda costa. Y si vos el partido del sábado, del domingo, te quedás sin 3 muñecos importantes, hay que ver qué pasa. No, sin dudas, coincido.
también destacamos que cada partido son muy importantes y es una final para el momento actual de Colón de Santa Fe, ¿no? Bueno, como te decía, para completar la información, por el lado del conjunto de Carlos Bianchi, lo que probó ayer y mismo hoy en Casa Amarilla, el probable equipo sería Orión, Grana, El Cata Díaz, Forlín e Insúa, Herbes, Gago, Bravo y Juan Sánchez Miño, el Burrito Martínez y Gigliotti. Recordamos que lo guarda Riquelme para el próximo duelo ante San Lorenzo. Algo, si queremos o no, lo podemos llegar a discutir. Si sí, en este momento de Boca sirve que Bianchi guarde al mejor jugador. Y a mí me parece, digo, el argumento de Bianchi en algún punto es... no es el esquema ni la cancha para jugar con Riquelme. Para mí me parece que es todo el contrario. Que es justamente Colón es el rival para poner a Riquelme. ¿Por qué? Porque a Colón, y digo, lo he visto en cancha, si vos le sacás la pelota, lo volvés loco. Digo, y fue lo que pasó el otro día con Lanús. No tuvo en ningún momento la pelota y cuando la tuvo que ir a buscar, a veces no sabía cómo hacerlo. Si vos tenés a partir de Riquelme, mantenés la pelota en tu equipo y vos hacés la distribución de juego, me parece que lo intranquilizás todo el tiempo a Colón. Perdón, ¿de qué hablamos cuando decimos exactamente no es ni el rival ni la cancha para ponerlo a Riquelme? Miremos la tabla, Bianchi. 12 partidos, 15 puntos, Bianchi. No, a ver, no pongamos excusa, digamos, Román está a menos del 50% físicamente, ya es está bien, no quiere viajar, es un viejo, no le da para jugar todos los partidos, o sea, pongamos las cosas verdaderamente sobre la mesa. Es así, Riquelme no puede jugar más de 2 o 3 partidos seguidos. Sí, pero a ver, terminó bien, por eso uno en algún punto dice, ¿por qué? Terminó bien el partido pasado, fue hace una semana, digo, no estamos hablando de que hubo fecha entre semana. Lo que sí el partido contra San Lorenzo va a ser. Sí, pero ayer entrenó diferenciado. Porque, a ver, hay técnicos y hay jugadores, a ver, algunos técnicos lo avalan y otros no. Sí. Hay jugadores que no necesitan entrenar toda la semana, que no necesitan hacer determinadas cosas. Digo, está en uno de decir si estamos de acuerdo o no. El Toro Gallego lo hacía y salió campeón, muchachos. Si te sirve, pero digo, para a veces meter una excusa en el medio, no sé. Por último, para cerrar la información de este partido, vuelve Sánchez Miño, una lástima, se lesionó Colazo, quien había sido titular el encuentro anterior y había jugado en una aceptable forma. San Lorenzo recibe entonces mañana a Lanús en uno de los partidos más atractivos. A ver, a los dos se le viene el trajín de la Copa, jugaron ambos esta semana, uno con viaje, el otro sin, pero con partidos definitorios y con mucha concentración desde lo que tiene que ver con el plantel, que quizás hay que ver qué termina pasando en este. Es un encuentro trascendental para este torneo final 2014, porque no solo está el puntero, sino que Lanús tiene 19 unidades, se encuentra a solo 2 puntos de estos 3 punteros que acabamos de nombrar. Sí, a veces uno se pone a pensar y digo, ¿qué hubiese pasado si en vez de criticar tanto a Bausa hace 2 o 3 fechas hubiese sido uno de los partidos distintos? Hoy San Lorenzo estaba puntero, pero bueno, a veces no termina pasando y ahí a veces me pongo a analizar, o el otro día lo pensaba, pero para desarrollar quizás en otro programa, digo, cómo a veces se nota que realmente están los mejores en la Copa Libertadores, porque estamos diciendo de un club, de un plantel que perdió muchísimos partidos, que no logró ganar en otros que los tenía fácil y sin embargo está puntero. Sí, están los mejores y Arsenal. Bueno, por favor, no me lo trate así Arsenal. ¿Querés, Clary, las formaciones para mañana? Quiero las formaciones. San Lorenzo va a estar con un mix en cancha. El arquero será Álvarez, la defensa Prosperi, Fontanini, Kahneman y Germán Boboril, quien vuelve a jugar tras más de 1 año y medio que no lo hace en forma oficial. Cavallaro, Kalinski, Navarro y el Pipi Romagnoli, y arriba Villalba y Matos. Un mix de Bausa, y sobre todo a mí me gusta cuando empieza a hacer este mix, digo, uno si tiene que cambiar, cambia a todos menos al arquero. Bausa está encaramelado, no sé cómo explicarlo, porque todo lo que vaya a decir puede llegar a sonar mal. Con Álvarez le gusta muchísimo ese arquero.
muchísimo. Pero claramente no lo puede sacar a Torrico, uno sabe lo que es y lo que le terminó dando al plantel en este último tiempo. En los gustos del técnico no nos vamos a meter. Sí hay que destacar que San Lorenzo tiene un plantel rico en jugadores y que los hoy, en teoría, suplentes, el nivel no es tan grande la diferencia en cuanto a los titulares. Sí, y no tiene un plantel tan largo San Lorenzo, ojo, a no pensar que por ser grande tiene muchos jugadores. El tercer puntero es Estudiantes, que visita... ¿Lanús? Ah, no la di, perdón. No. Espera, entonces repetime San Lorenzo, así damos todo juntos. ¿Cómo no? Álvarez, Prosperi, Fontanini, Kahneman y Boboril, Cavallaro, Kalinsky, Navarro y Romagnoli, Villalba y Matos. Por el lado de los Esqueloto. Marchesín, Silva, Martínez, Izquierdos y Pasquini, Valdés, Chamarro, Somoza, Ayala y Marcos Astina, el Pelado Silva junto a Oscar Benítez. Un poco más jugado en cuanto al mix Esqueloto que Bausa, digo, quizás uno espera, podés incluir a otros nombres que son suplentes dentro de este equipo, pero está bien también a veces darle un ruedo a los juveniles que le terminan después demostrando de buena manera el resultado. No, sin dudas, pero como dijimos, atenti a este encuentro, que completo también lo va a dirigir Darío Herrera. Es totalmente importante para el campeonato este resultado, ya que si San Lorenzo llega a ganar, se saca un rival directo por la lucha por el campeonato. Así es. Bien, y ahora sí, el otro con 21 puntos es Estudiantes, que visita a Quilmes. Exactamente, mañana a las 15 horas con el arbitraje del joven Baliño. Por el local, el arquero será Dulcich, la defensa Becasis, Martínez, Lema y Bontempo. ¿A Becasis? Exactamente. ¿Volvió Becasis? Sí. Vuelve a Becasis a la titularidad. En el medio, Garnier, Braña, Pérez Godoy y Caneo. Y arriba, Bogosian y Facundo Diz. Bien, lindo equipo. Sí, un poco discutible tal vez jugar con 2-9 totalmente de área, pero bueno, Ricardo Caruso Lombardi está un poco complicado, ¿no? Y está evidentemente buscando variantes. Bueno, pero si lo soltás un poco más a Caneo, te sirven esos 2-9, porque Facundo Diz sobre todo también sabe bajar y buscar, y Bogosian también, digo, no son toscos. Lo de Diz, déjame que te lo ponga en la duda. Pero un poquito salir del área grande puede. Bogosian mucho más, si tenés que elegir entre uno y otro, lo podés hacer, pero no me lo mates al pobre Diz. No, para nada. Y por el lado de la visita y puntero del campeonato, Estudiantes de La Plata saldrá a la cancha con Rulli en el arco, Jara, Yunque de Sábato y Jonathan Silva, Auski, Gil Romero, Román Martínez, el Patito Rodríguez, Franco Jara y Guido Carrillo. Así es, vamos a un pequeño cortecito, 48642230, 48613193, o nos mandás un mensajito de texto al 1163211302, ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspician este programa. Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás: andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acércate a Las Flores 499 Wilde. Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y frisky. Recoleta 48266682. Librería Guiraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Guiraud. Toda la variedad en textos en sus dos direcciones: historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay 4296, esquina Armenia, Coronel Díaz 1492, esquina Paraguay. AMB Porteros Eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802.
486423048613193193. Si no, nos mandás un mensajito de texto al 1163211302. Hoy nuestros dos operadores se llevan el premio. De verdad no nos podemos quejar de nuestros queridos muchachos. Los segundos en este pelotón son tanto River como Vélez, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocada? River y Vélez. Exactamente, con apenas una unidad menos, con 20, se encuentran segundos, podríamos así decirlo. River, que hoy Ramón Díaz confirmó que va a poner a Solari de 4, que ingresa Fabro. Hoy estaba hablando con un colega de River y me decía, a mí lo de Fabro no me sorprendió tanto, pero lo de Solari me sorprendió, me mató, es como que es algo que no esperaba. A mí me sorprende mucho más quizás lo de Fabro que Solari, porque a veces uno espera, es un pibe que tenía ruedo, que quizás no en la posición, y ahí empezamos a decir, como nombrábamos el ejemplo de Bianchi, poner a un volante de media cancha como lateral, y puede sonar un poco extraño quizás, pero a veces pensar en tan abrupto el ingreso de Fabro, por eso a mí me sorprende un poco más cuando hace dos semanas, 2 fechas quedó fuera del banco de concentrados. A veces sorprende. Sí, sorprende. Ya no sabe qué hacer a veces igual, A ver, me quedo un poquito con lo que decías de Fabro. En la semana hubo un nuevo pedido, queja o una parte, lloró un poco Darío Fabro, el hermano y representante de Jonathan, quien reclamó por su hermano, y Ramón, ante la ausencia de Lanzini, lo primero que hace es ponerlo a este jugador en cancha, quien recordamos el propio riojano, fue quien lo pidió y lo trajo a River, ¿no? Luego, podremos decir o analizar cuál fue el verdadero nivel de este jugador cuando se puso la camiseta de River y cuán cuestionable es o no que haya ocupado un cupo de refuerzo. Y lo que vos decís de Augusto Solari, sí, sorprende, y pienso que hasta sorprendió al mismo jugador, ¿no? Quien es por naturaleza, volante por derecha, va a tener que hacer las veces de 4 en el partido del domingo cuando de local reciba 18-15 Atlético Rafaela. Veremos cómo resulta. ¿Por qué igual hablo de sorpresa? A veces uno no está mal poner un volante por el costado y devenirlo en... Ramón Díaz lo ha hecho y el claro ejemplo es... El claro ejemplo es Bangioni. Bangioni hoy juega de 3 y ya casi es como indiscutido que es un 3, cuando en realidad él es volante y lo que mejor hace es salir, la salida del ataque del equipo. En ese punto no me sorprende. Lo que sí es, cuando tuvo que reemplazar a Bangioni, decide poner a un volante, a un defensor central. ¿Por qué no lo haces esta vez? ¿Por qué no buscas quizás otra solución dentro de eso? O incluso, de venir a Mercado en eso. Si era la posición en la que Mercado jugó muchísimas veces, en Estudiantes, se cansó de hacer goles también por la posición. Tiene que ver con el equipo con el que jugaba, tiene otras características. Esperemos que le salga, no sé. No tengo mucho más para decir en realidad. Asimismo, destacamos que va a haber 2 cambios más. Ingresarán Pesela en la defensa por el suspendido Maidana, y Craneviter hará lo mismo por su parte en lugar del Lobo Ledesma, quien salió lesionado. Así es, que en realidad, fatiga. El Lobo Ledesma, nada, lo mismo que decimos con Ramón Díaz, con Román Riquelme. Llega un momento donde la edad pasa una factura, básicamente. Sobre todo con la presión con lo que le está haciendo jugar Ramón Díaz a este equipo. ¿El equipo entonces lo tenemos para recibir a Atlético de Rafaela? Así es, confirmado, salvo las dudas, ¿no?, de las que acabamos de hablar. Barovero en el arco, Solari, Pesela, Balanta y Bangioni, Carbonero, Craneviter y Rojas, Fabro como enganche, Teo Gutiérrez y Cabenagui. ¿El equipo de Burruchaga lo tenemos? No lo ha confirmado el propio técnico aún. Recordamos que el conjunto santafesino
viene con algunas dudas, ha mermado en su rendimiento, no es el mismo Atlético de Rafaela que del torneo anterior o de anteriores ediciones. En este momento se encuentra con el mismo puntaje que Boca, hablamos de 15 unidades, luego de 12 partidos. Podemos hablar de un torneo regular aceptable para un conjunto tan chico, pero si nos acordamos y hacemos la analogía con el rendimiento que supo tener este conjunto en los anteriores torneos, podemos calificarlo de malo. A mí me llama la atención, y no me pregunten por qué, uno dice Argentinos Juniors. Si a mí me va a llamar la atención y me va a dar ganas de ver el partido entre Argentinos Juniors y Vélez, yo diría que, ojo, no subestimemos lo que puede llegar a pasar en este partido, sobre todo con un Vélez que tiene chances claras, y aunque ponga cualquier equipo, termina siendo, bueno, si comentamos la jugada en Central Belgrano, el árbitro Aval decide no cobrar un penal, que para mí es claro, para Belgrano de Córdoba, pero digo, y además en esa situación, si no la terminás cobrando, sacar una tarjeta amarilla, pero bueno. Sí, sin duda, se iba a Celarrayán solo, sale muy apresurado Manuel García, el arquero de Central, y también, a mi entender, le termina haciendo full. Bueno, un error más de este polémico árbitro. Bueno, Vélez Argentinos entonces. Vélez Argentinos. El árbitro del encuentro va a ser Pablo Lunati. Así es. Un partidito leve le dieron. Sí, por el lado del local tenemos confirmada la alineación: Nereo Fernández, Barraza, Torrén, Barizone. En la defensa, Walter Serrano, Víctor Iñiguez, Luciano Cabral en el medio, y arriba Lenis, Bollero y Juan Ramírez. Bien, ¿y el equipo del Turu Flores? Sosa, Cubero, Cardoso, Domínguez y Papa, Alione, Correa, Cantero, Cide Sábato, Prato y Zárate. Prato y Zárate, muy bien. Después de ese partido, Maglio va a ser el juez de Olimpo, de Racing Club de Avellaneda, frente a Olimpo. Un Racing que Mostaza termina confirmando a Saja después de algunas molestias musculares del arquero. El arquero, que en realidad la molestia, el problema que tiene es cuando traba fuerte y termina cayendo en el piso. Si no, cuando los remates no son tan fuertes, no tiene ningún problema desde lo físico. Más el choque ese al piso y el remate fuerte que otra cosa. Pero bueno, a veces en un arquero eso es elemental también, ¿no? Si uno tiene miedo a tirarse o a chocar por las dudas, termina perjudicando muchas veces. Sí, sin dudas. También destacamos que el conjunto de Mostaza Merlo ha sacado 8 de los últimos 12 puntos en juego. Viene en una franca... ¿Quién diría? Viene en una franca mejoría, sí, la verdad. Ganó, hace 4 que no pierde, ganó 2 y empató 2. Tenemos alineaciones confirmadas también. Bueno, dámelas. Bueno, entonces mañana 19:20 horas en el Estadio Presidente Perón, con el arbitraje, como dijiste, de Maglio. El local saldrá a la cancha con Saja, Gómez, Alvarado, Saberhich y Caáiz. En la defensa, Villar, Suculini, Campi y De Paul. En el medio, Viola y Vieto arriba. Bien, y por el lado de Olimpo de Bahía Blanca. El conjunto de Walter Perazo estará en cancha con Champán, Dailan Guisi, Furios, Moiragui y Villanueva en la defensa, Luercio, Musto, Blanco y Leonardo Gil en el medio, Ceruti y Miralles arriba. Ya empezaron a jugar los equipos del Nacional B, la Copa Argentina, así que la semana que viene vamos a empezar a hablar de estos encuentros. Ya Independiente jugó, también jugó Ferro, para repasar lo que va a ser esta fecha número 13 de los partidos de mañana y el domingo con árbitros, y después vamos a hablar un poquito de la fecha del Nacional B, la fecha 33, que también arranca ya arrancó, mejor dicho, con Defensa y Justicia. El día de mañana, entonces, a las 15 horas, Quilmes Estudiantes con Jorge Baliño, 17:10 Argentinos Vélez con Lunati, 19:20 Racing Olimpo con Maglio, 20:30 San Lorenzo Lanús con Darío Herrera,
El domingo a las 17:10, Godoy Cruz Newell's con Silvio Truco. Al mismo horario, Gimnasia La Plata frente a Arsenal con Andrés Merlos. 18:15, River Plate Atlético de Rafaela con Beligoy. Y a las 21:30 horas, Colón recibe a Boca con el arbitraje de Pablo Díaz. Independiente, bien, en lo que tuvo que ver con la presentación de la Copa Argentina, donde desde lo institucional no se llegó a un acuerdo que parecía que estaba todo bien dado como para que se pueda resolver lo que tenía que ver con lo institucional, lo terminó pasando. ¿Tenés ahí también la del Nacional o la...? Tenemos información de Nacional, Clary, sí. Bueno, como dijiste, mientras tanto que buscamos, lo que nombraste de Independiente. Muy bien, terminando ganando 4-2 ante un rival en Copa Argentina bastante difícil. ¿Querés posiciones, fixture? ¿Qué? No, porque no tenemos tiempo. Defensa, Justicia, Unión están jugando en estos momentos con el arbitraje de Pompey. Mañana 15:30. 0-0, van en 14 minutos. Ahí estamos, perfecto. Mañana 15:30, Brown de Adrogué, Villa San Carlos con Espinosa. 17:10, Instituto Talleres. Lindo partido para Giannini. 18:10, Aldo Civi Huracán, también televisado, igual que el partido de los cordobeses. 19 horas, Patronato Sarmiento con Guaymas. El domingo, Boca Unidos, Banfield con Saúl Laverna a las 16 horas. San Martín de San Juan, Sportivo Belgrano a las 17 con Penel. Y el lunes se va a completar esta fecha entre Atlético de Tucumán, Independiente de Mendoza a las 17 horas. A las 19, con La Molina, 19 horas para el mismo horario. Douglas High, Gimnasia con Ariel Suárez. A las